Hola, en esta última cápsula veremos cómo se produce la integración de señales sinápticas y la reconstitución del potencial de acción. Como les dije antes, eh, las señales de los potenciales postsinápticos son pequeñas y son poco probables de que logren un potencial de acción. Pero, ¿dónde se logra el potencial de acción? ¿Dónde se genera el potencial de acción? El potencial de acción se genera en el segmento inicial del axón. Este segmento tiene una característica especial, que es que tiene una alta concentración de canales de sodio dependiente de potencial. En las clases de potencial de acción ustedes pudieron aprender que el umbral depende de la proporción entre canales de sodio o corriente de sodio y corriente de potasio. Si mantenemos la cantidad de canales de potasio constante y aumentamos mucho la cantidad de canales de sodio que hay disponibles, lo que va a ocurrir es que cuando se abran canales de sodio, se van a abrir muchos y la corriente de sodio va a ser muy masiva respecto de la de potasio, y entonces un número pequeño de canales que se abran va a ser suficiente para gatillar el potencial de acción. Y básicamente eso se va a lograr a un potencial de membrana menor que en condiciones en que la cantidad de canales de sodio sea menor. Entonces, básicamente el segmento inicial del axón tiene la característica de tener un número muy grande de canales de sodio, y eso hace que el umbral para gatillar el potencial de acción en esa región sea muy bajo, o sea, más bajo que en otras regiones de la neurona, ya sea dendritas o soma neuronal. Eh, ¿En qué, ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que primero hay que, eh, primero hay que considerar que una neurona recibe múltiples eh, sinapsis de todo tipo en su árbol dendrítico. Eh, entonces, y cada una de estas sinapsis que recibe generan pequeñas depolarizaciones. Otro punto importante que hay que considerar es que el soma neuronal y las dendritas no tienen una gran densidad de canales de sodio dependiente de potencial. De hecho, es muy baja la cantidad de canales de sodio dependiente de potencial, y por lo tanto no se disparan potenciales de acción en las dendritas y soma neuronal. Entonces, ¿qué ocurre con las señales que se generan en las dendritas producto de la activación de receptores a neurotransmisor? Lo que ocurre es que el potencial postsináptico que se genera en la dendrita de manera electrotónica, es decir, pasiva, es conducido a través del árbol dendrítico y el soma, eh, perdiendo amplitud a medida que avanza debido a la pérdida de corriente y las propiedades pasivas de la neurona. Por lo tanto, eh, lo que interesa la integración que va a ocurrir en el soma neuronal o en la neurona completa es que las señales que provengan de las dendritas por la activación por la liberación de neurotransmisores que ocurre en esa región y la activación de receptores a neurotransmisor, eh, todas esas señales van a converger
en el segmento inicial del axón, y en esa región, si se produce una depolarización que alcanza el umbral, se va a disparar un potencial de acción. Si ese umbral no se alcanza, no se va a disparar un potencial de acción, y por lo tanto eh, esa actividad sináptica no va a ser traducida en un potencial de acción, solo se va a traducir en un cambio de potencial de membrana de la neurona posináptica y no en un potencial de acción. En sinapsis centrales, la probabilidad de disparar un potencial de acción por la actividad de una sola sinapsis es muy baja. Como dije, aunque es muy baja, sí, lo que pasa es que como los potenciales posinápticos se pueden sumar, entonces en ciertas condiciones de actividad y de eh, coordinación de señales se podría llegar al umbral en el segmento inicial del axón. En la figura de esta diapositiva se muestran varias sinapsis, dos sinapsis excitatorias y una inhibitoria, dos amarillas y una roja, que muestra que estas sinapsis están algunas más alejadas que otras del segmento inicial del axón. Entonces, abajo se muestra el registro de los potenciales posinápticos. Si ustedes ven el primer registro, que es un potencial posináptico excitatorio, es pequeño y no llega al umbral. Sin embargo, si simultáneamente llegan las sinapsis se activa la sinapsis 1 y la sinapsis 2 excitatoria, estas dos señales de potencial son capaces de sumarse al punto que en conjunto van a llegar al umbral que es en el segmento inicial del axón, y eso va a generar un potencial de acción. Por otro lado, si la actividad es ahora de una sinapsis inhibitoria, esa sinapsis inhibitoria va a generar una hiperpolarización. Si por otro lado esta suma, o sea, se activan simultáneamente las sinapsis inhibitorias y las excitatorias y la inhibitoria, ahora, como esto es una suma algebraica, las inhibitorias se restan de las excitatorias, ya no va a ser capaz esta suma de llegar al umbral y no se va a disparar un potencial de acción. Si en cambio la sinapsis inhibitoria de alguna manera se hace primero o posterior a la activación conjunta de las dos excitatorias, entonces también podría ser que llegara al umbral. Entonces, la suma de potenciales posinápticos va a permitir el disparo de potenciales de acción solo si esta suma de potenciales posinápticos que se están dando en distintas regiones de la neurona son capaces de llegar con una amplitud suficiente para sobrepasar el umbral en el segmento inicial del axón. Es ahí el único lugar donde importa que la amplitud de la señal sea suficiente. Como una manera de clasificar esto, la suma de potenciales posinápticos se puede clasificar en una suma espacial y una suma temporal. La suma espacial de potenciales posinápticos corresponde a la suma de
potenciales postsinápticos que ocurren en sinapsis distintas, localizadas en distintas dendritas, en distintas áreas del árbol dendrítico de la neurona. Mientras que la suma temporal es la suma de potenciales postsinápticos que ocurren porque una misma sinapsis está siendo activada a una frecuencia tal que los potenciales postsinápticos se superponen. Aquí les muestro dos ejemplos. Uno en que hay dos sinapsis, la sinapsis 1 y la sinapsis 2, y si simultáneamente se activan estas dos sinapsis, va a haber una suma de estas señales eléctricas. Por otro lado, si la sinapsis 1 tiene una respuesta de un tipo y se activa repetidamente, estas se van a superponer y van a ir aumentando la amplitud, de manera que es lo que uno considera que se están sumando. Entonces, aquí hay otro ejemplo de suma de potenciales postsinápticos. Tenemos una sinapsis excitatoria que se activa y que una vez que el potencial de membrana ha llegado a su basal, nuevamente se activa. Esto claramente, si se fijan, no está siendo sumado porque la frecuencia con la cual esa sinapsis está siendo activada no es suficiente para superponer estas dos señales eléctricas. Sin embargo, si la frecuencia ahora aumenta, cuando todavía no ha llegado a su nivel de reposo el potencial de membrana, se genera una nueva depolarización, entonces se va a sumar sobre el anterior y eso podría eventualmente llegar a sobrepasar el umbral y a generar un potencial de acción. Esto es la suma temporal, entonces. La suma espacial, por otro lado, como ya dijimos, es cuando dos sinapsis que están en dendritas distintas o en espinas dendríticas distintas son activadas simultáneamente. Entonces, estas dos señales van a viajar ambas al segmento inicial del axón y van a llegar con una potencia, podría ser similar o una mayor que la otra, pero se van a poder sumar, y al sumarse eventualmente podrían llegar al umbral y a disparar un potencial de acción. Si por otro lado hay suma de dos sinapsis, pero una de ellas es inhibitoria y la otra excitatoria, esta suma también va a producir en el cono axónico una depolarización que va a depender, o hiperpolarización que va a depender de la potencia de la sinapsis excitatoria versus la inhibitoria, generando entonces cambios en la polaridad de la membrana de acuerdo a la amplitud de cada una de ellas. Entonces, finalmente uno puede decir que el resultado, el hecho de que se dispare o no dispare de un potencial de acción, va a depender de la suma de señales eléctricas que haya en el cono o en el segmento inicial del axón, que es producto de la actividad de todo el árbol dendrítico de la neurona. Ahora, ¿cómo podemos modular esta actividad sináptica? Podemos aumentar la liberación de neurotransmisor. Primero, como dijimos, por una suma temporal, es decir, si aumenta la frecuencia de potenciales de acción en la neurona presináptica, va a haber un aumento de liberación de neurotransmisor y si
la señal posináptica se superpone, entonces va a haber una suma. Pero ¿cómo podemos modularla a partir de lo que se llama la modulación presináptica? Este es un tipo de modulación que permite que observemos una señal posináptica aumentada o reducida de acuerdo a lo que está ocurriendo en la neurona presináptica. Entonces, consideremos que tenemos la neurona A presináptica de la neurona B, que es la posináptica, pero además tenemos una neurona C1, que está en negro en este caso, que está haciendo sinapsis sobre el terminal sináptico de la neurona A y por lo tanto de alguna manera va a estar regulando la excitabilidad del botón sináptico cuando llegue el potencial de acción a esa de la neurona A. Entonces, ustedes pueden en gris ver en el primer registro el potencial de acción de la neurona A presináptica y la respuesta a ese potencial de acción como el potencial posináptico en la neurona B. Y también se puede ver la corriente de calcio presináptico, que es producto de la apertura de canales de calcio que se abrieron eh, eh, como respuesta al potencial de acción. Si la neurona C, que es inhibitoria, supongamos que produce que la liberación del neurotransmisor de la neurona C produce la apertura de canales aniónicos en el terminal. Lo que va a ocurrir es que se va a producir una hiperpolarización y cuando llegue el potencial de acción no se va a producir una depolarización tan grande, se van a abrir menos canales de calcio y eso va a llevar a que se libere menos neurotransmisor. Entonces, a un mismo potencial de acción, lo que vamos a tener es que la corriente de calcio que ingrese va a ser menor y por lo tanto el potencial posináptico que se logre va a ser menor. Por el contrario, si la neurona C es excitatoria, que es la segunda ejemplo, que es una facilitación presináptica que se llama, entonces en ese caso las corrientes de calcio van a ser mayores, más prolongadas por lo menos, y el potencial posináptico, el potencial de acción presináptico también se va a ver aumentado porque va a haber una mayor corriente de calcio y eso va a generar una mayor liberación de vesículas, una mayor liberación de neurotransmisor y de fusión de vesículas que va a producir un potencial posináptico aumentado. Entonces, para cerrar, nuevamente les recuerdo que el segmento inicial del axón es la región donde se importa que la señal eléctrica tenga una amplitud que sobrepase un umbral que va a permitir la activación o el desencadenamiento de un potencial de acción y que el que es en esa región, en la región inicial del axón, se llegue a ese umbral va a depender de la sumatoria de señales que lleguen en todo el árbol dendrítico y esta sumatoria depende de la cantidad de sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias que podrían ser producto de la activación de distintas sinapsis o de unas pocas sinapsis de manera frecuente, con una alta frecuencia. Por lo tanto, por eso se dice que
La neurona es un conversor análogo digital en el sentido de que eh, convierte una serie de información que viene de varias partes, la sintetiza y decide si dispara o no dispara un potencial de acción, que es la señal digital. ¿Es un potencial de acción o no es un potencial de acción? Esa es la señal 0 o 1. Y desde el punto de vista análogo son muchas señales que están positivas y negativas que están siendo sumadas para que se tome esa decisión en el segmento inicial del axón. Haciendo un resumen ahora respecto de todo el proceso sináptico, tenemos que un potencial de acción en el axón gatilla en el terminal sináptico una entrada de calcio por activación de canales de calcio pendiente de potencial, y eso produce la liberación de neurotransmisor que se fusionan vesículas dependientes de una maquinaria molecular que es activada por calcio. El neurotransmisor que se libera entonces se une a receptores a neurotransmisor en la membrana postsináptica, y estos receptores eh, activan, ya sea de manera directa o indirecta, canales de calcio que se abren o se cierran, y eso produce cambios en la permeabilidad que generan cambios en el potencial de membrana. Los cambios en el potencial de membrana eh, van a llevar a que la célula postsináptica ya sea excitada, es decir, que acerque su potencial de membrana a un umbral, o inhibida, que aleje su potencial de membrana de ese umbral. Y esta suma de potenciales postsinápticos eh, que viajan por la neurona, que se conducen de manera pasiva por la neurona y llegan al segmento inicial del axón, va a decidir si se dispara o no dispara un potencial de acción de acuerdo a si esta suma de señales eléctricas llega a un umbral que permita el disparo o no. Eh, Para terminar, voy a hablarles brevemente de algunos tipos de plasticidad de corta duración que son parte de las características de una sinapsis química. Las sinapsis químicas tienen la gracia, se podría decir, que son altamente modificables. Ya les mostré un tipo de modificación que es la modificación presináptica, pero ahora les voy a mostrar lo que es dos tipos de plasticidad que se llama, que es la plasticidad de corta duración y la plasticidad de larga duración. Estos tipos de plasticidad permiten la modificación temporal dependiente de actividad de la liberación de neurotransmisor. La plasticidad de corta duración permite cambios breves que están asociados a procesos ya sea cognitivos o motores o sensoriales, como la, que ustedes en la parte de neurociencia van a poder relacionar mejor. Ahora, un neurotransmisor, o sea, un tipo de plasticidad son la facilitación, o sea, el aumento de liberación de neurotransmisor, o la depresión, que es la disminución de liberación de neurotransmisor. Si uno observa los potenciales postsinápticos, la facilitación se da porque la frecuencia con la que llegan potenciales de acción en la región presináptica permite que la liberación que ocurre posterior a un segundo
potencial de acción en la neurona presináptica genere una liberación de neurotransmisor que es mayor que la liberación que ocurre ante un primer pulso, ante un primer potencial de acción de la neurona presináptica. Entonces, lo que se puede observar en el registro de facilitación en el A es que tienen dos flechitas rojas y esa es la frecuencia con que ocurren dos potenciales de acción en la neurona presináptica y lo que ustedes observan es la respuesta postsináptica. Y lo que pueden observar es que a medida que se separan estos dos pulsos, estos dos potenciales de acción en la neurona presináptica, ya el segundo potencial se va haciendo cada vez más pequeño, hasta igualar al primer a la respuesta obtenida por el primer potencial de acción. Esto ocurre por lo que se llama el calcio residual y tiene que ver con que el primer potencial de acción permite la entrada de una cantidad de calcio al terminal presináptico que libera una cantidad de un número determinado de vesículas, pero si hay un potencial de acción que llega muy rápido después del primero, eh, el calcio todavía no se ha podido remover completamente, entonces la cantidad de calcio que entra se suma al que ya estaba y eso permite que haya una mayor cantidad de liberación de vesículas sinápticas. Esto ocurre también si hay una frecuencia alta de potenciales de acción, después de un cierto periodo ocurre lo contrario, que es una depresión por pulsos pareados. Es decir, si se dan dos pulsos muy cercanos y el primero liberó muchas vesículas, el segundo no va a liberar tantas vesículas porque se depletan. También hay se liberaron demasiadas vesículas la primera vez y ya quedan pocas vesículas, hay que esperar que se vuelvan a activar vesículas cercanas a la membrana plasmática para que haya suficiente para volver a liberar. Entonces, si un primer pulso liberó muchas vesículas, el segundo va a liberar menos y por lo tanto va a haber una depresión. Si el primero liberó muy poquititas o entró muy poquito calcio, el segundo va a generar una entrada de calcio nuevamente que se va a sumar al que estaba y va a permitir la liberación de más vesículas. Entonces, básicamente la diferencia entre la facilitación y la depresión depende desde cuántas vesículas se liberaron en la primera respuesta. Es algo similar, se puede decir de la facilitación tetánica y de la depresión tetánica, solo que en el caso de la facilitación tetánica son potenciales de acción que se están dando, que está recibiendo la neurona presináptica seguida y por un largo periodo, y entonces eso hace que se vaya acumulando calcio y cada vez se vaya liberando más vesículas y por lo tanto va aumentando la actividad, la respuesta postsináptica. Pero de nuevo, si esto pasa que hay muy poquito calcio que está entrando cada vez, entonces es posible de que vaya aumentando. Si por otro lado en el primer potencial de acción entraba mucho calcio, entonces los siguientes potenciales de acción que se den van a producir cada vez menos liberación de vesículas. Estas son unas maneras de clasificar, pero básicamente una sinapsis está mezclando todas estas facilitación o esta plasticidad de corta duración, que es el último registro en el cual hay una mezcla de facilitación, depresión,
por pulsos pareados o tetánica, que va a ir modulando en el corto plazo la actividad sináptica de eh, en una neurona. Y finalmente, muy brevemente, les voy a comentar que existen sistemas o que existen eh, mecanismos que permiten el cambio de la eficiencia sináptica eh, o de la cantidad de neurotransmisor liberado ante un potencial de acción que son más permanentes, que son de larga duración, que se llama. Esto es lo que se llama la potenciación de larga duración y la depresión de larga duración. Ambos fenómenos son fenómenos que ustedes van a estudiar más en el capítulo de neurociencia y por lo tanto no voy a hablar mucho, pero lo importante es que estos fenómenos de larga duración son más estructurales, hay cambios estructurales dentro de las neuronas que permiten que esto ocurra y que permanezca en el tiempo. Entonces, como resumen, les puedo decir que la plasticidad se genera por el uso repetido de la sinapsis, o sea, una actividad repetida en la sinapsis, y esta actividad repetida de la sinapsis lleva a que haya un aumento de liberación presináptica, y este aumento en la liberación presináptica produce cambios, induce cambios postsinápticos que ustedes van a estudiar más en el capítulo de neurociencia, y estos cambios en los receptores postsinápticos eventualmente son capaces de producir cambios más estructurales y, y aumentar, por ejemplo, el número de sinapsis entre dos neuronas que están muy activamente conectadas o que su actividad está siendo muy aumentada por algún fenómeno. Por ejemplo, si uno usa mucho un músculo, las sinapsis de ese músculo van a ser reforzadas inicialmente por mecanismos de corto plazo, luego van a cambiar esa sinapsis en el número de receptores que se encuentren, y luego finalmente se van a aumentar el número de conexiones entre la motoneurona y el músculo para hacerlo más eficiente. Esto mismo ocurre si si en vez de haber un uso repetido, lo que hay es que hay menos uso. Si hubo un periodo en que había mucho uso, pero luego se deja de usar, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una depresión, va a liberarse menos neurotransmisor. Esa liberación de menos neurotransmisor eventualmente va a generar cambios postsinápticos que van a producir un menor número de receptores al neurotransmisor, y este menor número de receptores al neurotransmisor puede eventualmente terminar en una disminución del número de conexiones entre esas dos neuronas. Entonces, las sinapsis que disparan mucho se refuerzan, las sinapsis que disparan menos o que se comunican menos, entonces se debilitan. Bueno, espero que les haya quedado claro, y ahora pueden pasar a una serie de preguntas que van a llevar a reforzar estos contenidos. Les dejo además un material suplementario que voy a revisar muy brevemente. En este material suplementario hay ejemplos de algunos blancos farmacológicos que permiten aumentar o disminuir la acción de neurotransmisores por bloqueo farmacológico o activación farmacológica. Entonces tenemos blancos farmacológicos asociados a la actividad de neuronas dopaminérgicas,
Les puse también blancos farmacológicos asociados a neuronas noradrenérgicas, perdón, y blancos farmacológicos asociados a algunos receptores de tipo, o sea, que están eh, incluidos en la terapia a Parkinson, que tiene que ver con neuronas dopaminérgicas. Eso es todo y las preguntas, si es que las hay, por favor envíenmelas por correo y yo las voy a contestar, eh, digamos, por esa misma vía o voy a poner una serie de respuestas en el Ursus. Muchas gracias.